pedir que se ponga de pie. Vamos a entonar otro canto, otro himno, y después estaremos dejándole lugar a nuestro pastor en esta mañana. El himno es: he decidido seguir a Cristo. Muy buenos días a cada uno de ustedes. Gracias por estar en la casa del Señor. Y así que ya entra lo que corresponde el frío. Oye, hermano, porque yo no me oigo. Algo anda muy bien. Entonces vamos a ir a nuestro estudio bíblico que llevamos, pero seguimos con el versículo 11 al 18 de Juan capítulo 20. Entonces vamos a aprovechar el tiempo. Así que vuelvo a repetir, estamos ahí en lo que corresponde el encuentro entre el Señor Jesús y María Magdalena. Entonces vamos ahí, vuelvo a repetir, Juan capítulo 20, del versículo 11 al 18. ¿Están todos listos? Bueno, la palabra del Señor dice así: pero María estaba fuera llorando junto al sepulcro. Mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro y vio a dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron: mujer, ¿por qué lloras? Le dijo: porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella pensando que era el hortelero, le dijo: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Jesús le dijo: María. Volviéndose ella, le dijo: Raboní, que quiere decir maestro. Jesús le dijo: no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y dile: subo a mi Padre y vuestro Padre, a mi Dios y vuestro Dios. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos la nueva de que había visto al Señor, que Él le había dicho estas cosas. Oremos. Amantísimo Padre Celestial, damos gracias. Venimos delante de su presencia, primeramente, Señor, confesando nuestras faltas, Señor. Todo aquello que hayamos cometido, Señor, en nuestro corazón, Señor, y por no guardar sus estatutos, sus mandamientos, Señor, y haber pecado únicamente contra usted. Límpienos, Señor, con la preciosa sangre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y limpiémonos, Señor, cada uno de ellos para tener un corazón dispuesto, abierto en esta mañana, para que cada uno de nosotros, Señor, podamos entender lo que es su santa y bendita palabra. Alabado sea usted, Señor, y todo esto se lo pido y lo ponemos desde este momento, Señor,
en el precioso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, quien tome control de todo. Amén. Amén. Pueden sentarse, por favor. Entonces, vemos nosotros algo muy importante acá en lo que respecta a lo que estamos viendo. Luego que Jesús prácticamente había hablado con María Magdalena, pero era trágico para ella porque ella estaba llorando cuando podía estar alabando al Señor. Entonces este tema ahorita va a caer sobre María y después vamos a caer sobre Pedro, los ejemplos que nos da, pero es de vital importancia que nosotros tengamos una comprensión de lo que está sucediendo. Entonces luego Jesús añadió y dijo, ¿a quién buscas? Y naturalmente, ¿pueden arreglar el micrófono, por favor? No me siento bien. Era trágico, le decía yo, que ella estuviera llorando cuando podía haber estado alabando al Señor, si se hubiera dado cuenta de que su Señor estaba vivo. Luego Jesús añadió, ¿a quién buscas? Y estas palabras sí debemos de tomarlas en cuenta en el contexto que cada uno de nosotros hemos leído. Porque la realidad de todo esto es que cuando le dijo, mujer, ¿por qué lloras? En el versículo 15 dice, ¿a quién buscas? Entonces, naturalmente, si recordamos bien, también lo hizo esta misma pregunta en la turba, ¿verdad? Cuando realmente le llegaron a apresarlo, a ponerlo preso a él, si quiere verlo así, para llevárselo y ser juzgado. Bueno, de todos modos nos alienta a saber que Jesús está consciente de todas nuestras tristezas. Y aquí hablando con María, el Salvador sabía perfectamente el corazón de María, cómo se encontraba María, cómo era María, que estaba destrozada y que su mente estaba realmente confusa. Aquí lo hermoso que yo veo en esta parte es que, y tenemos que verlo nosotros, es que Él no le reprochó nada, Él no le reprendió, sino que le habló con ternura y se reveló hacia ella para que tuviera una mejor comprensión y una esperanza y una fe completamente distinta de la que estaba teniendo anteriormente. Todo lo que tuvo que hacer fue decir su nombre, María. Inmediatamente ella le reconoció. Ahí en el 20:16, por favor, que leímos nosotros, claramente dice que Jesús dijo, María, volviéndose ella, dijo, Raboní, que quiere decir maestro. Prácticamente nos indica a nosotros que sus ovejas oyen y le conocen su voz y los llaman por su nombre. Y esto nos viene al pensamiento lo que es en Juan capítulo 10, versículo 3, que nos viene a la mente eso, donde dice, a este abre el portero y las ovejas oyen su voz y sus ovejas llama por su nombre y la saca. Entonces todo esto es maravilloso porque debemos de pensar que el día que venga nos van a llamar por nuestro nombre. Él conoce sus ovejas. Él, o sea que el Espíritu Santo cuando venga y se lleve a todos, los conoce perfectamente quiénes son los del Señor, los que tienen su sello, aquellos que están marcados con el Señor. Entonces, pero aquí el caso es que evidentemente María se había vuelto, es decir que cuando echa solo un vistazo por verlo así, no le puso mucha atención, porque cuando vemos nosotros que María estaba llorando y cuando ella llega nada más se inclina. ¿Sabe qué es inclinarse? ¿Va? Nada más. Y esta es la parte, inclinarse, inclinarse para ver, pero no está viendo bien la realidad de todo esto. Pero evidentemente María había vuelto porque como él le dijo su nombre, ella tuvo que darse de la vuelta otra vez y verle de nuevo, ya específicamente, no inclinada. Y bueno, bendita sorpresa, ¿no? Ver la cara de su maestro. Qué alegría en ese momento, un momento de emoción, que estas cuestiones de sentimientos, estas cuestiones de amor, los vamos a ver un poquito más adelante para tener una comprensión
de todo lo que realmente, lo que ella había hecho y hubo y pudo decir únicamente fue Raboní, maestro. Entonces debemos de comprender de que nosotros tenemos un amor que lo voy a explicar en el capítulo 21. Es un amor fileo. Y este amor es de atracción de una persona a otra. Y en diferentes formas. Más se usa entre familia, de padre a hijo, de un amigo a otro amigo, y también podemos meter esto entre esposo y esposa. Así es como nosotros nos enamoramos, dicen, de nuestra esposa o de vuestro esposo, en fin, esa forma. Pero hay un complemento grande, escúcheme esto con cuidado. Porque cuando lleguemos al capítulo 21 y miramos nosotros cuando el Señor le habla a Pedro, el amor ágape estaba en el Padre, y lo único que vino a transmitirnos a nosotros ese amor que es del Padre es que viene a formar un complemento. Es decir, cuando yo hablo de complemento es que lo completa y van juntos, si quiere verlo así. No sé si me entiende usted. No quiero explicarlo ampliamente porque lo voy a explicar más adelante, pero por ejemplo, él quería en cierto amor, amaba a su padre, en Filos también, pero lo completaba el ágape. No sé si me entiende. Ok. El ágape es diferente, el Filos es sentimiento, y eso todo lo tenemos nosotros. No sé si me explico. Entonces se lo voy a explicar más adelante, pero solo quiero que ahorita entendamos un poco a María con el amor que él tiene. Entonces, ella estaba, pero igual que Pedro, que lo vamos a ver más tardecito, es que ella amaba a su Señor en filo, en ese amor fileo, pero tenía que complementar el amor ágape. Ok. Sentimiento que no hay nada equivocado. Y aquí hay, este es amor también. Pero aquí está el amor que no va por sentimientos, que es el ágape, es un mandato. ¿Me comprende un poquito? Si se queda a medias, lo vamos a entender porque le voy a poner versículos bíblicos, donde nosotros no distinguimos, leemos el pasaje y pensamos que todo es ágape, pero no todo es ágape. Pero sí está el complemento ágape. Eso es lo que quiero decir. Es difícil. Tiene que estar muy bien centrado para volverlo a entender. No sé si me explico. Entonces, por ejemplo, yo amo a mi esposa. Tengo sentimientos por ella. Y la amo. Pero el complemento es el ágape. Y mire cómo está, mire cómo estoy cerrando las manos. Aquí tengo el fileo y el ágape completo. No sé si me explico. Y tendría Dios entre el Señor Jesucristo ese filo de fileo, sí, porque Dios tiene sentimientos. No sé si me explico, pero está el ágape. Bueno, ahí lo vamos a ver ya con versículos bíblicos y le voy a citar en cuáles versículos está todo esto. Pero entonces, eso es lo que está pasando también con María. María. Ella amaba a su Señor en sentimiento, pero tenía algo que aprender del amor ágape, que se tenía que sobresale, pasa, es eterno. Y eso es lo que el Señor nos ha enseñado. El Señor dice, tienes que amar a aquel que es tu enemigo. Sí, pero es mi enemigo. Sí, pero ámalo.
No es cuestión de sentimientos, es cuestión de que tienes que amar. ¿Y qué es lo que lo tiene que, y qué es lo que tiene que decir que es un mandamiento? Él habla, sí, porque con este amor a ese tu enemigo lo vas a soportar. Con ese tu enemigo vas a sufrir. Por eso es que los verdaderos pastores sufren adentro de la iglesia, porque se tienen que tragar todo. Lo que le hacen a su esposa, lo que hablan de sus hijos, de la forma en que dicen, de que esto y el otro, es duro. Ahora, si tú vienes y tú quieres defender y con palabras y poner argumentos y todo, pero es que tiene la razón, yo te entiendo, como pastor, dices pues, tiene razón. Pero hay mayor razón que debes de comprender que si le tienes amor ágape, aquí tiene que sufrir. Aquí tengo que menguar. El amor es sufrido. Tengo que soportarlo. De eso estamos hablando. Entonces, el pastor sufre cuando una oveja se va, sufre cuando una oveja no entiende, sufre cuando están entre hermanos peleando. Claro, un buen pastor, me refiero a un pastor, porque el problema no debía existir esta palabra, un pastor verdadero, entregado, llamado por el Señor y trabajando para el Señor. Entonces, porque ahora desgraciadamente, si a un pastor, tanto que hay estudio para tener una comprensión mejor de la palabra del Señor y para darle la mejor comida a las ovejas, lleva tiempo. Y a veces no entendemos ciertas cosas. A veces solo por una palabrita, solo con una palabra, puedes perder 2 horas o 3 horas, solo por una palabra. Bien. Ahí la secretaria aquí, como estamos en estudio, ya sabe muy bien y ella lo tiene ahí en Números, creo que es capítulo 15. Hay una palabrita que llama mucho la atención. No sé si está en unos versículos de todo el capítulo ahí de Números, pero mi palabra es, ¿cómo miraría usted esta palabra, por ejemplo? ¿En qué forma? Muchas veces la leemos, pero tal vez alguien ya lo sabe, bendito sea Dios, pero palabras como estas a veces leemos la Biblia, pero no investigamos, no nos paramos con ciertas palabras. Ya tenemos el libro ahí. El 15, sí. Números 15. Pero espero que sea 15, ¿verdad? ¿Cuál versículo? Pues busca una palabra que dice hierro. Está posiblemente en el 5, está en varios versículos, 15. No sé si el 5, no estoy seguro. ¿Me entiendes? Pero si voy a mi Biblia, yo ahorita la encuentro luego, ¿verdad? Pero si les cuesta mucho. Pero voy a mi Biblia, que déjenme. Voy a la mía aquí. Y entonces ya todos están ahí, ¿verdad? Entonces tenga paciencia conmigo, ¿ok? Para buscar números, porque a mí me gusta, me cuesta, me han dicho, buscar números. Ahorita les digo yo, ¿ok? Está bien. Entonces, ahí en el 15, por favor, vamos a ver si es ese, y si no, pues será otro. Y si no, sí es el 15, ¿ok? Mire ahí desde el 23. Por favor, ok, disculpad, no era el 5. Miren, ¿están conmigo todos? Ok, le voy a leer las palabras acá, porque me llega la Biblia, mira un puntito, yo tengo mi Biblia y ya tuvo todo eso. Dice el 15:23 del libro de Números, ¿lo tienen todos? Solo por un ejemplo, ¿verdad? Dice, todas las cosas que Jehová os ha mandado por medio de Moisés, desde el día que Jehová lo mandó, en adelante, dice, por vuestras edades. ¿Están conmigo, hermano? Ok, entonces dice el 24, si el pecado fuera hecho por hierro y ignorancia de la congregación, toda la congregación ofrecerá un novillo por holocausto en el olor grato a Jehová con su ofrenda, su libación conforme a la ley y un macho cabrío en expiación. ¿Qué palabra vio ahí usted que no entiende? ¿Ah? Ok, conservémoslo entonces. Gracias, mija. Ok. Seguimos leyendo el 25.
Y el sacerdote hará expiación por toda la congregación de los hijos de Israel, y les será perdonado por yerro es aquellos, y ellos traerán sus ofrendas encendidas a Jehová y sus expiaciones delante de Jehová por sus hierros. ¿Qué palabra es ahí? Ok. Y será perdonado, dice, toda la congregación de los hijos de Israel y al extranjero que mora entre ellos, por cuanto es hierro, dice, de todo el pueblo. ¿Qué vio ahí? Ok, el 28 dice claramente, y el sacerdote hará expiación por la persona que haya pecado por hierro, cuando pecare por hierro delante de Jehová, la reconciliará y le será perdonado. Y el 29 todavía me dice a mí acá, ¿están conmigo, hermanos? Y el nacido de los hijos de Israel, el extranjero que habitare entre ellos, una misma ley tendrá para el que hiciere algo por hierro. ¿Qué palabra estamos viendo? Okay. ¿Qué significa eso? ¿Perdón? ¿El qué? Error. Sí, es pecado. Está hablando de pecado. ¿Están conmigo? Pero alguien me lo podía explicar un poquito mejor. Por no entender algo. ¿Perdón? ¿Alguien dijo? Sí, dime. Por no entender algo bien. No te oigo yo. Por no entender algo bien. Por no entender algo bien. Es lo correcto. Entender. Pero le podían poner una palabra a eso, que dice, por no entenderlo bien. Entonces, si no lo entendió bien, ¿qué es esta persona? Ignorancia. ¿Ah? Ignorancia. Ignorancia. Entonces, hierro quiere decir ignorancia. ¿Se dieron cuenta de eso? ¿Están conmigo? Entonces, está diciendo que en cualquier cosa que usted mire esto, que algo por hierro, es el pecado, dice, lo cometió por ignorancia. O sea, ignorancia, o puede ser también involuntario. No sé si me explico. Cuando dice usted eso, dice también, y también no solo ignorancia, sino que algo que pasó inadvertido, como dijo ella, por error, pero sí, inadvertido, definitivamente cometimos el error inadvertidamente, ¿sí o no? ¿Están conmigo? ¿Están entendiendo? Entonces, todas estas son las cositas que yo les digo que muchas veces debemos de parar, e ir a los diccionarios, e ir a ver qué es lo que nos están diciendo. Pero a veces la entendemos a medias y seguimos. Entonces hay que parar un poquito para poder investigar a lo que está sucediendo y lo que nos dice. Aquí Reina Valera no te dice pecado de ignorancia o involuntario, ¿verdad? O inadvertidamente, si quiere verlo así. Tiene otro también, pero son sinónimos lo que yo estoy hablando al respecto. Entonces, esto es lo que debemos de tener mucho cuidado cuando nosotros leemos las Escrituras. Entonces, cuando leamos las Escrituras, ya sea en español, ya sea en inglés, tome su tiempo. Y eso es lo que yo le digo cuando uno lee las Escrituras. La peor cosa que usted puede hacer, se lo voy a decir yo, ¿ok? Es leer la Biblia en silencio. Pero si usted la lee en voz alta, enriquece su vocabulario, enriquece su forma de ser y se lo está interpretando dos veces, por la vista y escuchándose. No sé si me explico. Escucharse usted mismo es como se debe de ser. Debería de ser, es lo mejor. Pero lo peor de leer la Biblia es demasiado rápida, ¿sí o no? La Biblia no le va a detectar esto de hierro. Usted va a pasar, pero como 100 millas por hora. No sé si me explico. Entonces, eso no es leer la Biblia. No sé si me está entendiendo. Eso no es leer la Biblia. Entonces, leer la Biblia lo más despacio que tiene. Mire, es que el problema que hay, hagamos un paréntesis, ¿va? Es nuestro pensamiento. Y el pensamiento todo lo tenemos. No se escape el pastor, ¿ok? Usted podrá estar leyendo su Biblia, pero su pensamiento divaga. Y está leyendo la Biblia. Y aunque esté leyéndola en voz alta, su pensamiento está divagando.
porque no nos formamos el hábito. No crea que su pastor se salva. A veces viene uno y está leyendo la Biblia y de repente ¡pah!, se le viene algo. Pero bendito Dios que se le venga de lo que está leyendo. Que el pensamiento no se le vaya donde usted no quiere que esté. No sé si me explico. Ahora, si usted no le ha pasado esto, porque usted nunca ha leído su Biblia, está peor todavía, está peor todavía que nosotros. ¿Ya me explico? El pensamiento es algo, es rapidísimo, son milésimas en un pensamiento. Así que usted está leyendo su Biblia y por eso es que muchas veces no leemos bien, porque no estamos concentrados en lo que estamos leyendo. A veces estamos leyendo, estamos pensando en el nerviosismo. Y a veces estamos leyendo y estamos pensando en otra cosa que ya voy a terminar, está muy largo. Nos viene, si dijéramos todos los pensamientos que nos dieran en una lectura, en un capítulo, a esa ahí es donde tenemos que regresar. No sé si me está entendiendo. Entonces el pensamiento tenemos que nosotros que agarrarlo. Dicho de paso, estamos hablando allá, como dijera yo, de perros para el desayuno, ¿no? Estamos hablando de perros, ¿no? Y algunos dicen no me gustan los perros en la casa, otros sí me gustan perros y todo, pero al perro no le va a quitar sentimientos. El perro tiene sentimientos, como apreciaban en el Antiguo Testamento sus burros. Sus burros eran como ese animal, un burrito, era como de su familia. No sé si me explico. ¿No lo ha leído en el Antiguo Testamento usted? ¿Ah? Un burrito inteligente. Le dicen burro, pero usted me agarra la interpretación de otra, pero muy inteligente. Pero apreciaban sus animales. Una oveja la apreciaban. Eran cariñosos con ellos. No la agarraban, la más chiquita no la agarraban, en la costumbre se la llevaban. Pero claro, usted quiere un perro guardián, pues búsquese un terrier, un bulldog, y le va a cuidar toda la área, porque son específicamente para eso, pero sigue teniendo sentimientos. Nosotros desgraciadamente conocemos perros que en nuestras calles de donde venimos y todos son perros callejeros. ¿Quién quiere un perro cochino y todo que tiene? Pero el perro sigue teniendo sentimientos. ¿Cómo ve usted los sentimientos de un perro en sus ojitos? ¿Me entendés? El perro, como dijera yo, claro, nació para ser libre, no nació para estar amarrado. Usted me desencadena al perro, lo está humillando. No sé si me explico. Sea de cualquier forma, si el encadenador lo humilla, no es cierto. Hay campos, ¿sí o no? Lo humilla, lo humilló, pero sí le enseñó. No sé si me explico. Y así es como nos pasa en nuestras familias. Muchas veces humillamos a nuestros hijos porque no está nuestro, ¿cómo se llama? La correa invisible, la agarramos y le decimos a nuestros hijos, los tenemos así, que llega un momento que tienen que ver las cosas como realmente son. No sé si me explico. Entonces, esta es la situación en sentimientos. Esto es que, claro, si usted quiere, hay perros que los utilizan los ciegos. ¿No ha visto usted que utilizan los ciegos? Los ciegos. Y van y ellos lo guían y saben hasta dónde está el stop y lo para. Y el perro lo para. Lo para. Entonces se aprovecha. Entonces hay muchas clases de perros. A mí el perro no me... En primer lugar dicen que el perro cuando lo lambia a usted lo quiere. ¿Ya? Eso es lo que dicen algunos. Pero a mí no me gusta que me lamban los perros. No me gusta. ¿Me entiende? No me gusta que el perro venga a lamberme. ¿Me entiende? Pero... sí, ahora que tuvimos la perra, pues entendí yo muchas cosas de los perros, ¿no? Digo yo, pues los perros tienen su vida, tienen sus sentimientos, porque el perro tiene alma. ¿Sabía usted eso? ¿Que el perro tiene alma? ¿Sí? ¿O no tiene alma? La Biblia no lo dice. La Biblia les habla de eso. Entonces todo esto, pues tenemos que tener cada cosa en su camino. Bueno, regresando a lo que estamos, es que los sentimientos de esto, del amor, su complemento es el ágape. El complemento es el ágape. Entonces, cuando llegamos a eso, María está luchando, porque él sí ama a su Señor, pero se va a completar todo completamente. ¿Por qué? Porque realmente cuando mire que ella le amaba, pero no le puso atención al Señor cuando estaba vivo, que Él iba a resucitar. Y aquí vemos a María de que cuando entra al sepulcro no solo estaba oscuro, sino que solo se inclinó para ver.
A veces nos inclinamos a ciertos hoyos que están ahí, ¿verdad? Y decimos, sí, pero es que todavía nos quedamos con duda, es que no miro bien, porque estoy inclinado nada más. Pero ya después se volvió ella y miró, sin saber que el Señor le estaba hablando. Ella pensó que era ¿quién? ¿El qué? ¿Orte qué? Hortelano, ahí está. Y entonces le dijo, y cuando él le dijo, ¿a quién buscáis? Es esto. Entonces, aquí tenemos que tener mucho cuidado en la forma en que tenemos al Señor Jesús. Es cierto, ellos lo pueden amar, el Señor vino, ¿cómo se llama? Él prácticamente se despojó de todo, pero dice claramente, ¿va? Que evidente María se había vuelto. Para cuando Él le dijo el nombre, ella tuvo que darse cuenta. Otra vez la vuelta para verle de nuevo, se tuvo que voltear de nuevo, se inclinó para ver, pero no. Y qué bendita realmente sorpresa, ver cara a cara a lo que ella amaba y era su maestro. Qué sorpresa. Todo lo que ella puede decir y dijo realmente fue Raboní, que quiere decir maestro. Esto me llamó la atención, el título Raboní. Se usa solo en un lugar más en los evangelios y está en Marcos capítulo 10, versículo 51. Ahí en Marcos 10, versículo 51, dice claramente, respondiendo Jesús le dijo, ¿qué quieres que te haga? Y el ciego dijo, maestro, ahí está, ese Raboní, que recobre la vista. Eso fue lo que dijo el ciego. Entonces prácticamente lo que quiero darles a entender a ustedes es que el texto griego maestro es Raboní. Eso es lo que está diciendo. Recordemos que Rabí y Raboní eran términos equivalentes de respeto, mucho respeto, mucha autoridad, especialmente Raboní era bien alto. En pocas palabras, si quiere ver así, Rab era el más bajo de estos tres, si quiere verlo así. Rabí, podemos decir el de en medio, pero es igual al tercero, que es Raboní, que era el más alto. No sé si me entendieron al respecto. ¿Me entendieron? Ok. Lo que quiero decir que hay tres. Rab, el más alto, si lo quiere poner así, ponga Rabí. Si quiere podemos decir el de en medio, pero va paralelo con el Raboní, que es el tercero, que era el más alto. Entonces María no solo que habló con él, sino que se aferró también a sus pies después de haberle dicho estas palabras. Esto fue un gesto natural, espontáneo. Ahora le había hallado y no quería perderlo de nuevo. Eso era lo que ella quería. La razón de que vienen a sus pies significa mucho. Ella y las demás creyentes, naturalmente, todavía tenían mucho que aprender en cuanto al nuevo estado de gloria. Escúchenme esto del Señor Jesús. Y nosotros tenemos que aprender mucho también del estado de gloria del Señor en estos días. Tenemos mucho que aprender, hermanos. Entonces, vuelvo a repetir, ella y las demás tenían que aprender de ese estado de gloria del Señor. Muchas veces pensamos que le estamos dando honra y gloria al Señor en nuestras posibilidades, en nuestras forma de pensar, pero realmente no es así. Dicho sea de paso, Celina me estaba diciendo de una cantante, por cierto, no cantante, perdón, no voy a decirle los nombres ni de qué, de todo eso, pero ustedes saben, una que da el tiempo. Se llama, no sé, ya se me olvidó el nombre también, pero lo que quiero decir es que estaban comentando y creo, no sé si estaban ellos dando las noticias o dando los sucesos de ese momento, y ella dijo, y el hombre le preguntó, ¿y tú eres cristiana? Me estaba diciendo cabalmente ayer Celina, y me dice, bueno, y de que le dijo que sí, que ahí donde la iglesia que ella iba era bien alegre.
Dice, es tan alegre, fíjate que allá tenemos buenas cumbias, tenemos rap, allá sí es pularía. Nosotros no somos iglesias muertas. Pero ese es el cristianismo que se está moviendo ahorita. Ese es el movimiento de iglesias que se está moviendo ahorita. Dijo que allí realmente ellos adoraban al Señor. Entonces, y eso era como lo hacían en rap. Entonces, vuelvo a repetir, hay muchas iglesias. Realmente, si yo tomo las palabras de Celina, si es así como realmente ella lo vio, mi pregunta es esta. ¿Así es como quiere el Señor que yo le adore en un rap, en una cumbia, alegre? ¿Alegre para quién? Cuando esta persona dijo alegre, mi pregunta es ¿alegre para quién? ¿Para quién cree usted que sería? ¿Para quién? No lo oigo. Para ella. No para Dios. Aquí venimos, hermano, y cantamos himnos para nosotros. Para mi carne. Y cada vez que estamos cantando los himnos es para que yo tenga un movimiento y yo me sienta bien. Desde ahí está el error, ¿se da cuenta? Yo vengo para alabar a mi Señor en la voluntad de Él, que le agrade a Él. ¿Se da cuenta cuál es la diferencia? Ustedes pueden bailar cumbia, pueden hacer ellos lo que quieran. Pablo dice, todo me es lícito, dice Pablo, pero no todo me conviene. No lo dice Pablo. Entonces cometemos el error de este modernismo, de decir que yo llevo cumbia, porque allá en mi iglesia se pone la cosa así, pero ustedes se están glorificando a ustedes mismos, en el modo de ustedes, pero el modo de Dios no. Dios no pide eso. Dios no pide. Dios le dijo, ¿cuántas veces oímos que les dijo en estos evangelios y todo lo que estamos leyendo? Porque eso escogimos Juan, ¿ok? Pero el sentido que escogimos Juan fue para decirnos, ¿cuándo ve usted que Dios le haya dicho, bueno, pues en la música que estamos ahora, esos son en lo que ustedes tienen que adorarme a mí, en la música moderna que ustedes tienen ahora? No, dice que cantaron himnos. Y el Señor se levantó y dijo, después de leer la lectura cantaron el himno. Porque eso le agradó al Señor, cantar un himno. ¿Por qué no le gustan los himnos? Porque no son de Dios. Así lo veo yo. Porque no son de Dios. Porque si fueran de Dios, dice claramente, son de... No, pero que eres anticuado, como tú quieras. Es que están muertos, sí, pues, ¿ok? Pero bendito sea Dios. Bendito que esté muerto, ¿ok? Porque para Dios estoy vivo. No sé si me explico. Entonces se me dice que estoy muerto, sí, pero muchos están vivos que están muertos. ¿No lo dice la Biblia? Entonces debemos de entender, eso fue lo que le llamó la atención de su iglesia, según ella. Y dice, pues allá hay cumbias, imagínense, buenas cumbias, dice, y buenos rap. Dice, pues una alegría tremenda, sí, para ellos. Dígame usted, ¿qué diferencia hay de una fiesta el viernes afuera, en el mundo, de lo que está dentro ahora de las iglesias? La gente no comprende. Cualquiera puede venir y dice, pues yo voy a componer y me voy a inspirar para darle un cántico al Señor. No hay nada más inspirado que la Biblia. Y si cantas un cántico, tiene que tener un mensaje que va con la Biblia. No sé si me explico. Un mensaje que va en la Biblia. Sí, en el cántico me refiero, en el cántico. En los himnos no tengo problema. Pero en el cántico que tú traes tiene que estar el mensaje que está en la Biblia. Cada ese mensaje tiene que dar un mensaje de resurrección. Por eso cantamos, porque Él vive, ¿qué pasa? ¿Nosotros qué? No se lo saben, ¿verdad? Nosotros también viviremos. ¿Ya? Cuando ya se pase lista, tiene el mensaje. ¿Ya? Tenemos algunos cantos. ¿Qué le dirás? Está el mensaje. No sé si me explico. Y el mensaje va con la Biblia. Pero no es algo que yo me inspiro. Nadie se puede inspirar más, no más. Todo ya está. Entonces, lo que estamos llevando es un cristianismo
barato. Un cristianismo que no es el que habla la Biblia. Es decir, que yo soy salvo y yo puedo hacer lo que a mí se me dé la gana. No, hay reglas. Entonces, es por eso que traje al concepto de todas estas cosas que debemos de tener nosotros mucho cuidado cuando leemos la Biblia. Como palabritas de estas, no solamente leerla. No es solamente cumplir, sino que es investigar. ¿Nosotros tenemos que investigar la Biblia, hermanos, o no? ¿No tenemos que investigar la Biblia? Sí, cada uno de nosotros tenemos que investigar la Biblia. Entonces, en pocas palabras, si quiere verlo así, todavía querían relacionarse con él como lo habían hecho durante los 3 años de su ministerio. Naturalmente, ella y las demás creyentes todavía no entendían, no comprendían el nuevo estado de la gloria del Señor Jesús. El estado de gloria, gloria. Recuérdese estas palabras del Señor Jesús. Entonces había un problema, porque todavía querían relacionarse con Él. Póngale mucha atención a estas palabritas que le estoy diciendo, como lo habían hecho durante los 3 años que anduvieron con Él, si quiere verlo así, y que llegaron en su ministerio antes de la cruz. Jesús permitió que las otras mujeres se aferraran a sus pies. Es algo que el amor de ella en el fileo le querían bastante, pero tenían que comprender el amor ágape. Y lo vuelvo a repetir. En Mateo capítulo 28, versículo 9, por favor, Mateo 28, versículo 9, encontramos algo que nos va a servir a nosotros y es de vital importancia, porque dice claramente en Mateo capítulo 28, versículo 9, he aquí que Jesús le salió al encuentro diciendo, salve, y ellas acercándose, ¿qué pasó? Qué emoción más grande. Abrazaron sus pies y le ¿qué? Y le adoraron. Era algo que ya no lo podía, sus sentimientos no lo pudieron controlar. Pero ¿quién estaba ahí? Estaba el verdadero amor ágape, que era el Señor. No se lo prohibió. No se lo prohibió. Qué tremendo. Ella se acercando, pero él no se lo prohibió. La pregunta es, ¿por qué? Porque conocía sus corazones. Estaba el complemento ya dando fruto de amor. No se lo prohibió. La pregunta es, ¿por qué le dijo a María, no me toques? Una razón es que ella le vería de nuevo, porque él todavía no había ascendido al Padre. Claro que lo iba a ver de nuevo. Y aquí viene algo importante. Dice, él permaneció en la tierra 40 días después de su resurrección. A menudo se apareció a los creyentes para enseñarles naturalmente verdades espirituales. Y eso es lo que me gusta a mí del libro de Hechos. Vamos a ir, por favor, ahí en el capítulo 1 del libro de Hechos. Y vamos a leer hasta el 19, por favor, si fueran tan amables. ¿Están conmigo? Amén. Miren lo hermoso de todo esto. La palabra del Señor dice así. El primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamiento por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quien también después de haber padecido, se presentó, ¿cómo se presentó? Vivo, con muchas pruebas indubitables. Es una palabra bastante fuertísima, es como de ir a buscarla de hierro, hermanos. Apareciéndoles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, y hay un mandamiento, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua,
mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, y aquí está la pregunta, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Se salieron de contexto, ¿no? Se salieron de contexto. Y él les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en una sola potestad, pero recibiréis poder. Esto era lo importante para ellos. Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, dice, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Esto va para todos nosotros. No se escapa pastor, no se escapa diácono, no se escapa maestro, no se escapa nadie. Tenemos que testificar. Para eso hemos sido llamados. Entonces no es que el pastor venga y diga, el sábado tienen que venir y tienen que venir algunos nada más y de ahí se espera hasta que el pastor vuelva a decirlo. No, todo el tiempo debemos de estar activos testificando de Cristo, toda nuestra vida. ¿Cómo? Con nuestro testimonio, lo que Cristo ha transformado, cómo hemos cambiado para ir a dar testimonio con nuestra boca. 9. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas. Son parejas, ¿verdad? En el sepulcro, ¿cuántos habían? Uno en la cabecera y el otro a los pies. Es tremendo. 11. Los cuales también le dijeron, varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, escuche, porque este es interesantísimo, este te interesa a ti, ¿ok? Porque nos interesa a cada uno de nosotros, te lo voy a repetir. 11. Los cuales también le dijeron, varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. ¿Cómo va a venir? Aquí tiene cómo va a venir. Si usted tiene duda, es así como va a venir, como se fue, en pocas palabras. Entonces dice, entonces volvieron a Jerusalén después desde el monte que se llama Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Y entrados subieron al aposento alto. ¿Sabe cuál es? Va? Ahí fue donde se inició todo, ¿ok? Donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón, el celote, Judas, hermano de Jacobo. En todos estos perseveraban. ¿Cómo perseveraban, hermano? Unánimes ¿en qué? En oración, ¿no? Hombre. Todos te necesitan oración, hermano. Y es lo que más menosprecia. La oración y ruego. Con las mujeres, con María, la madre de Jesús, con sus hermanos. Oh, mire el cambio de María. ¿Qué estaba haciendo María? ¿No estaba orando? O dice, ahora le dicen que ore por María, para que María les haga todo. No, María tenía que orar también. ¿Por qué? Porque era como cada uno de nosotros. 15. En aquellos días, Pedro se levantó. Aquí está la cosa. Aquí está nada de que no, escúcheme esto con mucho cuidado, ok, por favor, en el amor de Cristo. Tenemos la tradición que nos dice que Pedro es el que nos abre las puertas allá en el cielo cuando lleguemos. ¿En dónde está eso en la Biblia? ¿Lo ha visto usted? Si ha leído más de 2 veces la Biblia, creo que ha dado cuenta que no hay ningún Pedro ni nadie que le abra las puertas o que tenga llaves allá, ok. Es la gran mentira y una blasfemia completamente. Y esto lo mismo dice la Biblia, no le puede quitar y no le puede agregar a la Biblia. 15. En aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos y reunidos eran como 120 el número.
y dijo, entonces esto es lo importante. Es decir, que cuando le dijo a Pedro, sobre esto va a edificar mi iglesia, sobre esta roca, piedrecita, estaba diciendo que él iba a tomar las iniciativas tanto para judíos, tanto para gentiles. ¿Están conmigo? Él tenía que dar el primer discurso en pocas palabras. 16. Varones hermanos, ¿quién está hablando? Pedro. Varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús. Y era contado con nosotros y tenía parte en su ministerio. No lo escondo. Este pues, con el salario de su iniquidad, adquirió un campo y cayendo de cabeza se reventó por la mitad todas sus entrañas. Y sé qué pasó. Se derramaron. Y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua Aceldama o Acelda, que quiere decir campo de sangre. Eso es exactamente lo que nos está diciendo. Entonces, no había necesidad para que María sintiera pánico. Esto no era el último encuentro con el Señor, naturalmente. Una segunda razón, que ella tenía una tarea que cumplir. ¿Se recuerda cuando lo vio el Señor? Y el Señor le dio esa tarea que tenía que ir a sus hermanos, que él estaba, y decirles sobre todo que él estaba vivo y que ascendería al Padre. Eso era lo que tenía que ser. Pero si vamos a Hebreos capítulo 2, versículo 11, cuando dice a quiénes tenía que ir María a decirles, ¿a quiénes dijo? A sus hermanos. Jesús no se avergüenza de llamarnos hermanos. Si usted ve Hebreos capítulo 11, la palabra del Señor lo tiene. Dice así: porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos. Por lo cual no se avergüenza de qué? De llamarlos hermanos. Tremendo. Y esto me llama a mí mucho la atención. Salmo 22, 22. Estamos ahí, vamos a ver, porque en el Salmo capítulo, les dije 22, ¿verdad? Versículo 22. Sí, estoy bien. Ok. Dice, anunciaré tu nombre. ¿A quién? Ahí está, a mis hermanos, en medio de la congregación. Te alabaré. Qué hermoso esto. Les había llamado anteriormente siervos, ¿se recuerdan? En Juan capítulo 13. Busquemos eso, Juan capítulo 13, versículo 16. Habla claramente, dice, Juan 13, 16, de cierto os digo, el siervo no es mayor que su señor, y el enviado es mayor que el que le envió. Si están ahí, también le dice amigos y amigos. Busquen un poquito arribita en el 15, por favor. Están en el 13, ahora vayan al 15, 15, 15. ¿Están conmigo? La palabra del Señor dice así, Juan capítulo 15, versículo 15. Ya no os llamaré, ¿qué? Siervo, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero si los he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Entonces, pero ahora le llama a sus hermanos. Él quería decir que ellos participaban de su poder y gloria de la resurrección. Mucho ojo con esto, hermano. Porque esto de que el Señor sube o subió, muchos la quieren interpretar
a la manera de ellos. Algunos estudiosos piensan que Jesús sí regresó al Padre esa mañana y que se refería a esa ascensión, pero ningún otro pasaje del Nuevo Testamento corrobora a esta interpretación. No lo hay. Decir naturalmente que estaba cumpliendo el simbolismo del día de la expiación y presentando al Padre la sangre de Cristo, si dicen así que Él subió, como dicen algunos, de la expiación, el modo de pensar es realmente estirar de más, principalmente todo un capítulo del Antiguo Testamento, se llama en Levíticos capítulo 6. Entonces no podemos agregarlo como realmente, porque realmente sería extender ahí, en Levítico no podemos leerlo todo completamente, pero sería estirar ese capítulo 6 de Levítico, si quiere verlo así. Ahí en el 6, claro, naturalmente habla al respecto y viene, dice claramente en Levítico capítulo 6, está hablando de los sacrificios y todo esto, pero sería estirarlo demasiado. Dice, habló Jehová a Moisés diciendo, cuando una persona pecare e hiciere prevaricación contra Jehová y negare a su prójimo la encomendado o dejado de su mano, o bien robare o calumniare a su prójimo, habiendo hallado lo perdido, después le negare y jurare en un falso en algo de todas aquellas cosas que suele pecar naturalmente el hombre. Ya el 8 dice, habló Jehová a Moisés diciendo, manda a Aarón y a sus hijos y diles, esta es la ley del holocausto. El holocausto estará sobre el fuego, encendido sobre el altar, dice, toda la noche hasta la mañana. Luego del altar, dice, arderá en él. Y el sacerdote pondrá su vestido de lino y vistirá los calzoncillos de lino sobre su cuerpo. Y cuando el fuego hubiere consumido el holocausto, apartará él las cenizas de sobre el altar y lo pondrá junto al altar. Después quitará las vestiduras y se pondrá otras ropas y secará las cenizas fuera del campamento a un lugar limpio naturalmente. Todo, desde 18, en todos los varones y de los hijos de Aarón comerán de ella naturalmente, y dice estatuto perpetuo, será para vuestras generaciones, tocando a la ofrenda encendida de Jehová, toda cosa que tocare a ella será santificada. Y habló Jehová a Moisés naturalmente diciéndole. Entonces ya todo esto del 20 en adelante está hablando del sacrificio, porque ya en el 24 dice, y habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Aarón y a los hijos y dile, esta es la ley del sacrificio de expiación, en lugar donde degüella el holocausto será degollado la ofrenda por el pecado delante de Jehová, es cosa santísima. El sacerdote que ofreciere por el pecado la comerá en un lugar santo, comida en el atrio del tabernáculo de reunión. Todo esto miramos que hay derramamiento de sangre. Entonces, ¿qué quiero decir yo completamente con esto? Es que esto se relaciona también con todos estos rituales que ellos llevaban. Pero hay una mejor explicación al respecto, si no mal recuerdo. Miremos el 16 que sigue ahí de Levítico, por favor, si fueran tan amables. ¿Están conmigo? ¿Están conmigo? Amén. Ok. Esta es la expiación y directamente por el pecado. Y habló Jehová a Moisés después de la muerte de los dos hijos de Aarón, y se acercaron delante de Jehová y murieron. Y Jehová dijo a Moisés, di a Aarón y a sus hermanos que no en todo tiempo entre el santuario, detrás del velo, delante del propiciatorio que está sobre el arca, para que no muera, porque yo apareceré en la nube sobre el propiciatorio. Y con esto entrará Aarón en el santuario con un becerro para expiación y un carnero para holocausto. Podemos leerlo también todo, pero el 14 dice, tomará luego de la sangre del becerro y la rociará con su dedo hacia el propiciatorio, al lado oriental hacia el propiciatorio, especiará con su dedo 7 veces de aquella sangre. Podemos seguir más adelante así con todo esto. Usted va a ver que todo es expiación, versículo 30, versículo 32 y versículo 33.
y versículo 34, puede ser usted. Pero aquí el énfasis en todo lo que jalé estos versículos, tanto el 6 como el 16, en la gloria de la resurrección, Jesús era carne y hueso. No sé si me explico. No carne y sangre. Entonces, hay algo muy importante al respecto de esto. Es que prácticamente el Señor Jesús, Él fue glorificado cuando Él subió a los 40 días y subió hacia el Padre para ser glorificado. Él fue glorificado sobre algo que había hecho. Ok. Cuando le dijo a María, y esto que dicen claramente que que no le tocare porque voy al Padre y yo voy a subir. Muchos dicen que estaban diciendo, y no es la primera vez que muestro esto, tuve en otra iglesia también esta discusión, de que el Señor subió y después bajó otra vez. ¿Para qué subió el Señor? Las cosas todavía no estaban arregladas con sus discípulos. Tenía que trabajar por 40 días. No sé si me explico. ¿Cierto o no? ¿Había cumplido él o no había cumplido? ¿Qué iba a presentar allá? ¿Iba a presentar la sangre de Cristo allá arriba? Estoy haciendo, pidiendo que piensen, ¿ok? ¿Qué piensas tú? ¿Iba a presentar la sangre allá? En esta ascensión errónea que muchos dicen, ¿va? Que no me toque María, yo porque voy a subir ahorita, y dice que subió, hace un eco, ¿va? Y que volvió a bajar. ¿Qué fue a presentar? ¿La sangre de Cristo? ¿Dónde estaba la sangre de Cristo? ¿Perdón? ¿No le oí? ¿Alguien dijo algo? ¿Dónde estaba la sangre de Cristo? ¿Te das cuenta que hay muchas preguntas? Y a veces no entendemos. La sangre de Cristo está en la cruz. No está en el cielo. ¿Me explico o no me explico? Entonces, algunos se aferran y dicen que no, que tenía que ir a presentar la sangre de Cristo. No, la sangre de Cristo fue derramada en la cruz. En los holocaustos, ¿dónde era derramada la sangre con el dedo del sacerdote? ¿En dónde? ¿En dónde? No les oigo, ¿no? Aquí estaba el altar. Y llegaba en una esquina, en otra esquina, en la otra esquina y en la otra esquina. ¿No era cierto? O con un solo. ¿Están conmigo? Entonces, la sangre de Cristo fue derramada aquí. Y Él la presentó. ¿Y cómo la presentó? Cuando dijo consumado es. Ahí se lo dijo al Padre. Entonces, ¿por qué Él fue glorificado? ¿Y cómo sabemos que Él fue glorificado? La única forma de saber nosotros que Él fue glorificado es que no podía venir el Espíritu Santo si no era glorificado allá por lo que hizo acá. ¿Por qué es glorificado? Porque Él se despojó de su gloria. Y su gloria se la volvió a dar el Padre, no le puso todo en sus manos de regreso, le dio todo. O sea que Él se humilló para venir aquí y nacer como un bebé. Es decir, se despojó de su gloria, pero nunca se despojó de su divinidad. Es que eso todos confunden esto. Y entonces, ¿qué pasó? Como humano dejó acá su sangre, y su sangre fue puesta y exhibida a todo el mundo. Pero ¿qué me dice a mí que el Señor fue glorificado allá? Bueno, si el Señor no hubiera sido glorificado, el Espíritu Santo no hubiera venido. Y el Espíritu Santo está con nosotros para siempre, aquí en la tierra. ¿Se da cuenta cómo puede sacar uno de contexto ciertas cosas? Y si no lee su Biblia, más confundido está de lo que estamos hablando. Entonces, en la gloria de la resurrección, Jesús era carne y huesos, no carne y sangre. En Lucas capítulo 24, 39, por favor, Lucas, me llama también la atención, porque él le dice claramente en Lucas 24 respecto a las manos y los pies. ¿Se recuerda eso? Ya lo leímos. ¿Se recuerdan ustedes al respecto? 24:39 dice claramente, dice: mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Ahí está la clave. A ellos sí se lo tenía que demostrar. ¿Está conmigo? Palpar y ver, porque un espíritu, dice, no tiene carne ni huesos,
como ves que yo tengo. Es decir, que allá arriba subió un ser humano. En el cielo hay un ser humano y hay un ser divino. No sé si me explico. La resurrección en sí misma era prueba de la obra de la redención, había quedado completa, es decir, en pocas palabras, si quiere verlo así, resucitado para nuestra justificación. Es resucitado para nuestra justificación, para que tú fueras justo, para que yo fuera justo. Romanos nos habla al respecto de esto en el 4, capítulo 4, Romanos. Cuando vamos a Romanos capítulo 24 y 25, por favor, dice claramente, Romanos 24, perdón, 4, 24, 25, Romanos 24, 25 dice así, sino también con respecto a nosotros, quienes ha de ser contada esto es a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Entonces, somos justificados. Mira, preguntas, ¿qué más tenía que hacer el Señor? Había cumplido todo, ¿qué más tenía que hacer? Nuestro Señor nunca usó las frases, y eso se los decía yo, se lo estuve diciendo mucho adelante. Nunca había visto una frase que dijera nuestro Padre o nuestro Dios. Su relación con el Padre era diferente la de los discípulos. No se me entiende. Y cuidadosamente hizo esta distinción. Hoy en día le faltan el respeto al Señor. Pero fíjate que Él está haciendo diferencia. Nosotros decimos nuestro Padre y nuestro Señor porque todos los creyentes pertenecen a la familia, naturalmente, a una familia, o sea, a una misma familia. Y tenemos igual posición delante de Dios, nosotros. Jesús le recordó a María y a los demás creyentes que Dios era el Padre de ellos y que Él estaría con Él en el cielo después de su ascensión. Es un mensaje del aposento alto. Les había enseñado que Él volvería al Padre para que el Espíritu Santo pudiera venir a ellos en ese momento. Bendito sea Dios, lo tenemos ahora. Aunque era el mismo Jesús. No. Hay que hacer una diferencia, hermanos, entre antes de la resurrección y después de la resurrección. Aunque Él era prácticamente el mismo Jesús, aunque un cuerpo glorificado, la relación, aquí está el problema, la relación no era la misma. ¿Se da cuenta de eso? La relación no es la misma. ¿Por qué? Bueno, debemos de tener mucho cuidado para no, escuche eso, para no relacionarnos con Cristo según la carne. No sé si me está entendiendo. Vuelvo a repetir. Debemos de tener muchísimo cuidado. Aunque, ¿por qué debemos de tener muchísimo cuidado? Porque muchas veces entendemos las cosas diferentes y adoramos diferentes. Aunque Él era el mismo Jesús, como les dije anteriormente, pero tenía un cuerpo ya glorificado. Y la relación no puede ser la misma ya con un cuerpo glorificado. ¿Sabe por qué? Porque le ha regresado todo al Señor. Desde que el Dios se lo dio, ¿sí o no? ¿Está conmigo? ¿Qué estoy hablando? Del humilde Jesús que vino e hicieron lo que quisieron con Él, ¿sí o no? Pero ya glorificado, ¿no? ¿Por qué? No era la misma. Debemos de tener cuidadito, entonces, para no relacionarnos con Cristo según la carne. Y esto nos lo dice en 2 de Corintios 5:16. Y me gusta esto ahí al respecto, porque nos dice tantas cosas que a veces nosotros mismos no nos damos cuenta, pero ahí en 2 de Corintios, ahí en el capítulo 5, por favor, cuando lo tenga, pues yo no quiero que me digan amén. 5. Mire el versículo 5:16. Amén. Mire cómo dice, de manera, dice Pablo, que escúcheme esto al respecto de esto,
De manera que nosotros de aquí en adelante, a nadie, dice, conocemos según la carne. Y aún, escuche, aquí está, si aún a Cristo conocimos según la carne, ¿qué dice? Ya no le conocemos así. Ya no le conocemos así. Es decir, en pocas palabras, relacionarnos como Él si Él todavía estuviera en su estado de humillación. Él ya no está en su estado de humillación, Él está en su estado de glorificación. Hoy el Hijo de Dios, exaltado en gloria. Esa es la situación. Y debemos de honrarle como tal, es con respeto. Él ya hizo todo, Él nos comprende, sí, naturalmente, pero no es el mismo como realmente lo vemos en los evangelios. Es completamente diferente y se los puedo comprobar, que no es el mismo, su relación no es la misma. La familiaridad que algunos muestran en público cuando testifican, oran, cantan, solo revela que comprende muy poco de las palabras de Pablo, ahí precisamente en Corintios, de lo que acabamos de leer. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, sino a Cristo conocimos según la carne, ya no le conocemos así. Hay mucha falta de respeto. Juan, el 13:23 de Juan, del Evangelio de Juan, cuando Juan estaba, mire, y esto sí quiero que lo veamos en el amor de Cristo, ¿ok? ¿Están conmigo? ¿Tienen el 13:23? Y uno de los discípulos, el cual Jesús amaba, estaba aquí recostado al lado de ¿quién? Porque le amaba. No quiere decir que no le ame ahorita, le ama mucho mejor todavía. Pero estaba y su relación era muy íntima, ¿sí o no? Con Juan. ¿Está conmigo, hermanos, ahí? Ok. Vaya a Apocalipsis capítulo 1, por favor. Apocalipsis capítulo 1. Pero, aquí está la citación. El 13:23 me dice que uno de los discípulos del cual Jesús dice amaba mucho. Esto lo vamos a entender cuando miremos Fileo y Ágape, ¿ok? Entonces amaba mucho. Estaba recostado al lado de Jesús. Pero cuando Juan le vio en la isla de Patmos, cayó como muerto a sus pies. Apocalipsis capítulo 1, ¿lo tiene? Versículo 17, ¿qué dice? Ok, es el que amaba, ¿no? Es el que lo amaba, ¿sí o no? Lo amaba bastante, su relación era muy buena. Y Pablo lo explicó en Corintios. Ahora, ¿qué sucedió? Dice ahora, ¿lo tienen? 1:17 de Apocalipsis. Cuando le vi, ¿quién está hablando? Ok, caí como muerto a sus pies y él puso su diestra sobre mí, diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último. ¿Qué diferencia mire usted? Cuando estaba aquí en la tierra, de humillación hicieron todo lo que quisieron con Jesús. Blasfemaron contra él, ¿sí o no? Su relación era, es decir, no estoy diciendo que ya no es su relación así, no estoy diciendo. Estoy diciendo cómo debemos de dirigirnos a él, porque ella cumplió una obra completa. Él regresó a lo que es realmente es él. ¿Y qué sucede? Él se recostaba y dice, el Señor Jesús lo amaba mucho. Claro, ahorita lo ama más todavía. Porque fue el único que le pudo revelar eso a Juan. ¿Y qué le dijo? Como dice Juan, que cuando lo vio, solo con verlo, el Señor Jesús no le dijo, hey, ahora tengo autoridad, ahora todas las cosas me pertenecen, todas mis cosas que yo tenía antes me las han dado. El peso de eso, hermanos, fue duro. Solo con verlo, dice que solo con verlo, dice, ¿cómo dice? Casi caigo muerto.
¿Y dónde se ve el amor doble todavía, de más de lo que le tenía aquí en la tierra? Dice que puso su diestra, su mano derecha. ¿Y qué pasó? Lo levantó. O sea que el amor creció, pero esa es la relación que debemos de tener mucho cuidado. Hoy muchas veces queremos tratar a Jesucristo, dicen algunos todavía, y a mí esta vergüenza me da mencionar lo que hace mejores milagros que Cristo es. Y si ellos hacen mejores milagros que Cristo, esto que dicen, ¿con qué propósito hay? ¿Humillar a Cristo? Los milagros que hizo Cristo, hermanos, son únicos. Ahora todos dicen que votan a la gente mejor que Cristo también. Cristo no estuvo votando gente. Eso lo demostró un poquitillo de lo que está viendo, de lo que está viendo bastante Juan en Apocalipsis. Dijo, ¿a quién buscáis? Yo soy, le dijo. ¿Y qué pasó? No lo sopló. ¿Qué pasó? Cayeron a tierra, incluyendo a Judas, ¿ok? ¿Se da cuenta? Porque toda la trimulta y toda la muchedumbre que llegaron fue la que cayó, ¿sí o no? ¿Y quién estaba entre ellos? Entonces, ¿cómo hacían en el Antiguo Testamento? Hasta para pronunciar el nombre de Dios, tenían que lavarse la boca. Para no mencionar el nombre de Dios, hermano. Era muy delicado. Hoy en día no respetamos nada, hermanos. No hay respeto al respecto. Hubiera sido egoísmo respecto a María y desobediencia de parte de ella si ella seguía aferrada a Jesús y si lo guardaba solo para ella. Sería egoísmo. Pero ella, hermano, se levantó y fue a los discípulos y les dijo las buenas nuevas que había visto a Jesús vivo. He visto al Señor, imagínense qué alegre salen. ¿Y le creyeron? ¿Le creyeron? Es la pregunta. Miremos ahí en 20, Juan capítulo 20, 14, ¿qué dice? Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba ahí, mas no sabía que era Jesús. Les dice ahí de todavía. No sabía que había visto al Señor. Ella se levantó y fue a ver a los discípulos, les dio la buena nueva, que había visto a Jesús vivo. He visto al Señor Jesús. Pero ahí en el 20:14 dice claramente, cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús, empezando con ella. El 18, ¿qué dice? ¿Están conmigo? Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que Él le había dicho, dice estas cosas. El 20, ¿qué dice? ¿Están conmigo? Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos, el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Wow. El 25, ¿qué dice? Y le dijeron pues los otros discípulos, al Señor hemos visto. Él les dijo, si no viere en sus manos la señal de los clavos y metiere mi dedo en el lugar de los clavos y metiere mi mano en el costado, no creeré. Mire qué gran confusión la que hay. Todavía el 29 dice, Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste, bienaventurados los que no vieron y creyeron. Qué tristeza todo esto. Estaban confusos. María estaba cumpliendo naturalmente el mandato que el Señor le había dado. Marcos afirma que estos creyentes estaban lamentándose, llorando. Eso es lo que dice Marcos y no le creyeron. Vamos a Marcos, está pues de Mateo, hermano, Marcos ahí. Pero vamos a ir al versículo, el capítulo, sí me gustaría Marcos 16. Miremos Marcos 16, por favor. Ahí cuando lo encuentren, digan amén. ¿Ya lo tienen?
Entonces busquemos ahorita entonces ligeramente ahí. El 9 y 11 están conmigo. Y yo os digo, ganad amigos. Y no está en Lucas, hermanos. Me pasé. Pues ahí en Marcos 16 le dije, ¿no? Marcos 13, Marcos 15, Marcos 16 y le dije del 9 al 11, ¿va? Ok. Habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Yendo ella les hizo saber a los que habían estado con él, que estaban tristes. ¿Cómo estaban? Tristes y qué? Llorando. Ellos cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ella, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? No le creyeron. Sigamos viendo el 12, mire pues. ¿Están conmigo? Hasta el 13. Pero después apareció en otra forma a 2 de ellos que iban camino, yendo en el campo, dice. Y ellos fueron y le hicieron saber a los otros. ¿Y qué pasó? Ese era el estado de ellos. No estaban creyendo. No se estaban dando cuenta. Mire el 14, por favor. ¿Están conmigo? Dice claramente. Y al final se apareció, ¿qué? A los 11 mismos. Estando ellos sentados a la mesa y le reprochó su incredulidad y dureza de corazón porque no habían creído a los que habían visto resucitado. Y les dijo, id por el mundo, predicad el evangelio a toda criatura. Y sobre todo viene lo más importante. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífica no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Está diciendo a los apóstoles, ¿ok? Muchos han creído tomar, muchas de estos se han muerto, ¿ok? Tengan mucho cuidado con esto. María misma había estado llorando y Jesús convirtió su tristeza, ¿en qué la convirtió? En gozo. Si ellos lo hubieran creído, su tristeza también se hubiera convertido en gozo en ellos, pero perdieron bendiciones. La incredulidad tiene un terrible afecto mortífero en cada persona. Hay que tener cuidado de no ser incrédulo. Tú puedes ser creyente, pero sigue incrédulo ante ciertas cosas de la Biblia. Muchos están aún todavía incrédulos sobre los diezmos, ¿ok? Muchos están incrédulos sobre las ofrendas. La incredulidad tiene un terrible efecto mortífero en la persona. No es sorpresa que Dios nos advirtiera en contra de un corazón malo de incredulidad. No nos dice la Biblia respecto a esto. Me gusta Hebreos. Vamos ahí. Por eso, estoy hablando de un corazón malo, con un corazón de incredulidad. Vamos ahí a Hebreos, pero vamos a ver el capítulo 3 del libro de Hebreos. Por favor, Hebreos 3. Y vamos a ver el versículo 12, por favor, 12. Mire lo que dice. Estamos hablando sobre, ¿qué? ¿Corazón malo de qué? Incredulidad. Ok. 12 dice así: hermano, que no haya en ninguno de vosotros. ¿A quién está hablando? ¿A los incrédulos, hermano? ¿A los incrédulos está hablando? Está hablando a los creyentes. Y dice: mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Esto se lo he dicho a mis hijos: del día que te apartes de Dios estás perdido. Mejor miremos el contexto de esto también en hebreo, pero en el 3 vamos a ver del 7 al 12, por favor. ¿Están conmigo? Hebreos capítulo 3, versículo 7 al 12. El que acabamos de leerse en pocas palabras. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación en el día de la tentación en el desierto. Hoy está hablando bastante fuerte, hermanos. Donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años, a causa de la cual me disgusté contra esa generación.
Y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por lo tanto, juré mi ira, no entrarán en mi reposo. ¿Qué quiere decir eso en pocas palabras? No son salvos. Esto les no entrarán en mi reposo. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros, dice, corazón malo de incredulidad para apartarse del Señor vivo. No estamos repitiendo, no, los hermanos lo han dicho también en predicaciones, ten cuidado con tu corazón que no te traicione. ¿Cuántos se quedaron? ¿Cuántos quedaron? Bastante. Eso es duro. Mira el 19, por favor. Y vemos que no pudieron entrar a causa de ¿qué? De la incredulidad. ¡Wow! María no solo proclamó el hecho de resurrección de Jesús, porque te le fue a decir a los discípulos, y que le había visto personalmente, sino que también informó lo que él le había dicho. María fue a proclamar. De nuevo vemos la importancia de la palabra del Señor. Tenían que creer. ¿Por qué el Señor se presentó después que María le fue a hablar? Porque ellos tenían que creer en la palabra que había dicho el Señor a María. Todos tienen que creer lo que el Señor nos ha dado a través de la Biblia. Y tienen que ser salvos de lo que Dios nos dio a nosotros. Nos tienen que creer porque tenemos la Biblia. ¿Qué es lo que es la Biblia? La palabra del Señor. Lo mismo que María le fue a decir. El Señor vivo, el Señor está vivo. Tenían que creerle la palabra del Señor. No a ella, a la palabra que llevaba. No sé si me explico. ¿Me está entendiendo? Y eso es exactamente lo que nos pasa hoy en día, hermanos. Es exactamente lo que nos pasa. La importancia. María no podía transferirle la experiencia de ella, pero sí lo pudo hacer para decirle la palabra que ella llevaba. Y la palabra, esta palabra iba a generar fe. Fe. ¿Y qué nos dice Romanos 10, 17? ¿Qué nos dice? Así que la fe es por el oír, y oír es la palabra de ¿quién? De Dios. Qué tremendo. Oír y oír la palabra de Dios. Hay algo muy importante que yo quiero que nosotros notemos al respecto de esto. Y ahí me gusta porque realmente ya vemos a una persona como Pedro completamente. En 1 Pedro capítulo 1, por favor, transformado, completamente diferente. Y esto me llama a mí bastante la atención al respecto. ¿Están conmigo? El Cristo vivo da su palabra viva. Y es por eso que ya vemos a un Pedro completamente diferente. Mire el 23, 1:23 de 1 de Pedro. Siendo renacido, no de simiente corruptible, sino de incorruptible. ¿Por qué? Ahí está la clave. Por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba y toda la gloria de hombre como flor de hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para cuándo? Para siempre. Qué tremendo, para siempre. Si vamos a ir ligeramente, hermanos, yo creo que vamos a dejarlo acá. Okay. Vamos a ir a lo que respecta al Cristo vivo, da su vida y su palabra es viva, precisamente porque Él lo dice. Entonces, todo lo que es que le dice a María, ve a tus hermanos, ve a mis hermanos, es que ellos tenían que confiar. Y aquí está la prueba. Usted no la ve ahí, pero escúcheme esto con cuidado. ¿Qué era lo que tenía que hacer María cuando Él lo mandó con los discípulos? ¿Qué tenía que hacer? ¿Qué tenía que notificarles? ¿Perdón? De que Él había resucitado. ¿Están conmigo o no? Escuchen esto, pues, ok, miren, pues. ¿En qué es lo que estamos trabajando? En que ya no tenían que ver los milagros, tenían que creer en la palabra de Dios, en la palabra de Cristo, en la palabra del Señor Jesucristo, en la palabra de Jesús. Tenían que creer. Pongámoslo del otro lado. Ok, viene María y viene aquí y me dice, el Señor vive, porque Él me lo dijo. ¿Me entendieron? El Señor me lo dijo, que Él vive y está vivo, y el Señor me lo dijo que viniera a ustedes, porque yo lo vi con mis propios ojos y Él vive. Entonces, ¿en quién tenían que creer ellos?
en lo que ella llevaba. El Señor me dijo que les viniera a notificar a ustedes lo que yo he visto. Y entonces, ¿en quiénes tenía que confiar? En la palabra de el Señor. No tenían que confiar en la palabra de María, sino confiar en la palabra de el Señor. En eso nos quedamos. ¿Cuántas veces no llegamos y le hablamos a una persona, decirle, Cristo te ama, hay salvación en Cristo? Oh, yo no creo en eso. Ya te lavaron el cerebro. Esas son las respuestas, ¿no? En pocas palabras lo pueden resumir solamente con una palabra. ¿Qué? No creo. No creo. ¿Están conmigo? No creo. Eso es lo mismo que le dijeron a María. A María no le creyeron que el Señor está resucitado. ¿A quiénes vas a testificarle? Tú vas a testificarle a los incrédulos, ¿sí o no? Pero, ¿qué Cristo llevas ahí? Algunas iglesias están proclamando un Cristo muerto en la cruz. Nunca les hablan de un Cristo vivo. Nosotros vamos a proclamar un Cristo que vive, no está muerto. Viene Navidad ahorita y ellos están pensando en un Cristo muerto. Ahorita Navidad es la mejor época, noviembre, diciembre es la mejor época para testificar, hermanos. Cuando le digan feliz Navidad, ok, claro, pero ¿cómo eres feliz? Ahí está la clave. Ahí está la clave. No, tú estás celebrando algo. Ponen al niño Jesús. No, nosotros no creemos en él. Que me haga un milagro, nunca hizo un milagro porque aquí lo hizo. De niño Jesús no hizo ningún milagro. El primer milagro, ¿cuándo fue? ¿Y cómo estaba? ¿Chiquitito? ¿Lo llevaron en pañales para que santificara el vino? No. Eso es otro error grande que cometemos. Entonces, no se olvide, este mes es de trabajo, ¿ok? ¿Qué tenemos que hacer? Testificar que Cristo vive. Él nació para darnos salvación. No nació para venirte a hacerte milagros y todo eso, aunque él lo hizo cuando era adulto, para llevarnos precisamente a lo que está llevando, que en Él hay salvación. Claro que nos alegramos que Cristo, pero Cristo no nació tampoco. El Señor Jesús no nació el 25 de diciembre, no nació. Es una fecha mundana que la Iglesia Católica la trajo, la puso. Hay que leer desde el momento en que vinieron. En los años, mire, en los años 1500, pongámosle, aproximadamente, habían hasta 3 papas, ya para esa temporada, divididos, 3 papas había. Y le puedo decir los nombres, se los puedo decir. Español de España, de Francia, y ahí están los alemanes metidos también. Y hasta la fecha de ahí casi la mayoría, hasta ahorita están saliendo papas que son hispanos. Hay mucho que hablar, hermanos. ¿Y qué? Y vinieron confundiendo a la gente, pero desde ahí han tenido, según ellos han tenido por la jerarquía que tienen y todo. No. Hermano, les digo, lean la historia, les voy a traer un poquito de historia un día de esos. Les la voy a leer. Eran corruptos y asesinos. No hay ninguna diferencia. Usted, pastor, usted está hablando mal, pues usted tómelo como quiera, pero investigue y ahí va a ver que esa es la razón. Pero estoy hablando de algo. Y hasta la fecha siguen engañando a la gente con las tradiciones. Y la gente sigue, porque a la gente le gusta eso. Seguir a Cristo, aprender de Cristo, hay mucho trabajo que hacer para nosotros. Es el único que, porque Él vive, es que nos da esperanza y tranquilidad en nuestros corazones. Amén. Tenemos nuestro rostro. Amantísimo Padre Celestial, damos gracias Padre Santo por este hermoso día, gracias por todo lo que nos ha dado. Pidiéndole en el nombre de Cristo Jesús, como lo hacemos cada domingo, Señor, invitación para aquellas personas que no son salvas, Señor. Yo no sé ni cuántos son salvos acá, Padre Santo, pero usted los conoce.
Yo no sé quién realmente ha dado su corazón, Señor, pero usted lo conoce. Todos estamos, Señor, y necesitamos de usted. Y dice claramente que si tú no tienes a Cristo, estás separado de la gloria de Dios. La paga del pecado es muerte, pero Dios ama a todo el mundo. Y esa es la única razón que ha dado a su Hijo unigénito, para que muriera en la cruz por ti, fuera sepultado por ti y resucitara al tercer día por ti y darte salvación. La razón que Él resucitó fue para que nosotros cada uno fuéramos justificados, todos aquellos que creen en Él. Lo único que necesita es creer en Él. Solamente en Jesucristo hay salvación, porque Él es el camino, Él es la verdad y la vida. Yo te pido en tu corazón que si tú no conoces a Cristo en tu corazón, invítale. ¿Habrá alguien que quiera recibir a Cristo como su Señor y su Salvador esta mañana? Es en el único nombre dado bajo el cielo a los hombres que podemos ser salvos, a Jesucristo el justo. ¿Habrá alguien? Sin Cristo nada somos. Él es la verdad, Él es la vida. Necesitamos invitarlo a Él, a nuestro corazón, que entre para poder transformar nuestra vida, ser completamente distintos de lo que éramos antes, dejar los malos hábitos y aprender los nuevos. Pero si le dejamos a Él ser nuestro Señor, Él lo va a hacer, no solamente como Salvador, sino como Señor. Por eso, cada uno debemos de recibirle por fe. Porque dice, todo aquel que le recibe por fe, le da la potestad de ser hechos hijos de Dios. Hago una vez más la invitación y la última. ¿Hay alguien que quiera recibir a Cristo como su Señor y su Salvador? Puede levantar la mano muy en alto y decir, sí, que alguien me explique. ¿Habrá alguien esta mañana? Si no hay nadie, entonces hablemos de nosotros. ¿Cómo está tu relación con Dios? ¿Cómo está tu relación con el Señor Jesucristo? ¿Le estás permitiendo que viva su vida en tu corazón? ¿Estás cambiando los malos hábitos de tu vida? ¿Estás quitando esos malos pensamientos que nos vienen? Lo que vemos, lo que oímos, lo que hablamos. Todas esas cosas las puede transformar únicamente Cristo. Él es el que nos limpia con la preciosa sangre de Cristo Jesús. La pregunta es que si no has sido de Cristo, reconcíliate con Él. Dile que has pecado. Ven con Él. Confiesa tu pecado. Arrepiéntete. Primera de Juan 1:9 dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Y dice todavía, agrega, dice, y limpiarnos de toda maldad, de toda inmundicia. Acércate, no te alejes de Cristo. Las pruebas son duras y difíciles, pero el gozo es grande. La paz y la tranquilidad que solo puede y viene de Cristo. Le damos gracias, Padre Santo. Hemos hecho la invitación como cada domingo lo hacemos. Llévenos con bien a casa y que también denos las fuerzas para regresar hoy domingo en la tarde. Alabado sea usted y todos se lo pedimos en el precioso nombre de Cristo Jesús, nuestro único Señor y Salvador. Amén. Que Dios los bendiga. Dios los bendiga, hermanos, en esta tarde, en esta mañana.
¿Está contento? Le damos las gracias a nuestro Señor por su bendita palabra que nos ha dado en esta mañana. Le voy a pedir que se ponga aquí, vamos a alabar a nuestro Dios ahora con un canto, un himno. Es el 503, ahí no habrá tribulación. Y después ya estaremos orando para irnos acá. 503 y... palabra, Señor, para transformar nuestras vidas. Así también pidiendo que nos cuides a nuestros hogares, Señor, que podamos llegar con bien, pero también regresar, Señor, al servicio de la tarde, pidiendo que tú bendigas el servicio de la tarde y el mensaje también. Y pidiendo por cada hermano, Señor, que ponga en su corazón, Señor, regresar también. Todos te lo pido en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén.